¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Se escuchan? ¿Me confirmas, por favor? Se escucha perfecto. Ahora vamos a iniciar por acá. A ver si me ayudan, si están viendo la pantalla. Ya, perfecto. Bien, buenas noches con todos. Esta es la segunda clase demo del curso de Obras por Impuestos, especialización de Obras por Impuestos del Instituto de Formación Contable, Empresarial y Tributaria. Y bueno, quien les habla es Víctor Montes de Oca. Yo soy ingeniero civil. Actualmente tengo el rol de director de proyectos de ingeniería en una empresa de gerencia de proyectos especializada en gerencia de proyectos de obras por impuestos. Yo me dedico a la gestión de proyectos públicos y privados hace algunos años. Y bueno, hoy voy a estar guiando esta clase, compartiendo con ustedes. Cualquier duda, por favor, la hacen llegar a través del chat y estaremos conversando más adelante. Como habíamos revisado la clase anterior, o bueno, la sesión anterior, este curso está dividido en tres módulos, ¿ya? El primer módulo es el de temas generales. Básicamente vamos a tratar temas sobre la definición de obras por impuestos, qué es, qué podemos hacer, un poco, ya hemos conversado un poco de eso en la sesión anterior, las principales medidas que se incorporaron en la Ley 31912, del mismo decreto supremo que incorpora la implementación de las IORs en el mecanismo. También vamos a hablar mucho de la fase de ejecución de la obra, cada una de las etapas eh, y procedimientos que hay en la fase de ejecución, incluyendo valorizaciones, ampliaciones de plazo, mayores trabajos de obra, etcétera. Y por último, vamos a tener una sesión de lecciones aprendidas, de, digamos, algunos proyectos del mecanismo, ya desarrollarlos un poco más, qué problemas hubieron, cómo se solucionaron, un poco para que ustedes se lleven esa experiencia en el mecanismo en general, ¿no? Eh, para hacer una introducción básicamente en lo que es gestión pública, muchos de ustedes deben conocer, pero básicamente la gestión pública es el conjunto de acciones, procesos e instrumentos que el Estado utiliza a través de las entidades públicas para el logro de sus fines, objetivos y metas, tal como lo dice ahí. Básicamente el Estado está encargado de brindarle servicios públicos a los ciudadanos. No es el objetivo del Estado hacer un proyecto, sino, digamos, brindar el servicio público, y se usa como mecanismo el proyecto de infraestructura o el proyecto de inversión pública para brindar ese servicio. Es decir, el fin del Estado no es construir un colegio, sino es brindar educación. Entonces, el Estado tiene ese rol de brindar servicios públicos a los ciudadanos, y para este fin usa diferentes sistemas administrativos. Vamos a ver un poco cuáles son. Eh, Hay distintos sistemas administrativos. Aquí en pantalla vemos 11 que se usan a lo largo de todos los niveles de gobierno, ya sea subnacional o nacional, es decir, gobiernos regionales, locales, municipalidades o gobiernos nacionales como ministerios. Todos usan las mismas herramientas de gestión administrativa del Estado. El CEPLAN para ver planeamiento, presupuesto, el OCE para hacer abastecimiento, compras del Estado, InviérteP, que es, digamos, el que gestiona, es como el manual de dirección de los proyectos de inversión pública. Vamos a revisar mucho InviérteP en este curso. El sistema de endeudamiento público, el MEF, cómo maneja el presupuesto del país, modernización del Estado, el SGP, defensa, recursos humanos, servir, distintas herramientas administrativas que maneja el Estado para
digamos, apoyarse y brindar los servicios que necesita, ¿no? Vamos a hablar mucho del presupuesto, por ahí algo de OCE, hablaremos por ahí ligeramente de ley de contrataciones y mucho de Invierte PE, que es, digamos, el manual en la gerencia de proyectos o la gestión de proyectos de inversión pública, ¿no? Para entender un poco cómo surge este mecanismo en el país, hay que entender un poco, ya hablamos de cuál es el rol del Estado, ahora tendremos que conversar un poco de qué tan bien de repente se está cubriendo este rol del Estado. Hay una medición que se utiliza mucho, la cual se llama medir la brecha de infraestructura, que no es otra cosa que la comparación entre eh, cuántos servicios está brindando el Estado, de qué manera, si es en cuanto a cantidad y calidad, y cuánta es la demanda de esos estados. Es decir, cuántas comunidades necesitan trasladarse de un punto a otro y cuántas comunidades tienen esas vías en un buen estado para ser utilizadas, cuántas personas necesitan utilizar un centro de salud y cuántas personas tienen acceso realmente a ese centro de salud en su localidad o lo que fuera. El país es tremendamente grande. Cuántas personas tienen necesidad de agua, que es un derecho de hecho, es un derecho para cada ciudadano. Cuántas tienen acceso a agua y saneamiento, y cuántas deberían tenerlo. Y así, cuántas tienen acceso a energía, cuántas tienen acceso a educación, cuántos tienen acceso a infraestructura hidráulica para que llegue pues, un agua de calidad a sus hogares. Y mide, pues, la brecha de infraestructura mide esa brecha, digamos. Valga la redundancia, mide esa distancia entre la oferta y la demanda en el país, ¿no? Según un estudio que se le encargaron a la Universidad del Pacífico hace algunos años, la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional, AFIN, detectó que más o menos la brecha de infraestructura debería ir por los 160.000 millones de dólares en el país. Es decir, que hace falta un montón de infraestructura para empezar a cubrir estas necesidades. El Estado, como tal, para cubrir esta carencia de proyectos o de infraestructura en general, tiene o puede emplear dos tipos de mecanismos, ¿no? Las asociaciones público-privadas, que son pues los proyectos, antiguamente se llamaban concesionados, las carreteras son claro, un fácil ejemplo de un proyecto de asociación público-privado, es donde el Estado le cede por un periodo largo, pueden ser 25 años, 30 años, una infraestructura al privado para que la explote y, bueno, hay un contrato en donde el privado recibe ciertos pagos por la infraestructura que implementa, las obras que hace y es responsable del mantenimiento de esa infraestructura. Esa es una asociación público-privado, hay diferentes tipos de APPs, existe también la forma de proyectos en activos y bueno, las concesiones o los contratos de largo plazo que son los más típicos, ¿no? Y por otro lado tiene la obra pública tradicional, donde el Estado desarrolla un expediente técnico, un perfil de preinversión y convoca un concurso público a través del sistema de contrataciones del Estado. La OCE contrata eh, el servicio ya sea de expediente técnico más obra, solo expediente o solo la ejecución de la obra, digamos que es la obra pública tradicional se le conoce, ¿no? Regido por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Perdón. En el país, adicional a estas dos formas, uno con mayor participación del privado, otro, digamos, solamente el privado participa a nivel de proveedor, en el otro sí es prácticamente el promotor del proyecto muchas veces. Nace en el país un tercer mecanismo, que es el mecanismo de obras por impuestos, que yo le llamaría que es un intermedio
es, digamos, entre la obra pública y la APP, es un intermedio porque durante la ejecución del proyecto, si bien es cierto, la entidad pública no hace ningún desembolso de dinero a ningún proveedor por la ejecución de la obra, valga la redundancia, se financia por una empresa privada. Lo que sí ocurre es que cuando la obra termina, este privado que ha financiado el proyecto no es que regala la obra, sino que luego cobra ese desembolso y a la entidad pública se le descuenta esa inversión. Para el Estado es como hacer una obra con tarjeta de crédito. Compra hoy la obra y la paga mañana, ¿no? Es más o menos así funciona. Es un mecanismo, no es ni obra pública tradicional ni una APP, está como que en el intermedio más o menos. Pero nace un tercer mecanismo en el Perú. De hecho, es un invento, o sea, se inventó en el país, es un mecanismo reconocido a nivel internacional por sus grandes logros en el país y en la región sobre todo. De hecho, hace algunos años se replicó, se está implementando en Colombia y se está buscando en algunos países de Centroamérica implementar también. Entonces, quién sabe, a nivel LATAM empezaremos a ver o a conocer o compartir experiencias de obras por impuestos con otros países también. Ya entrando un poco en materia en lo que vamos a conversar el día de hoy, tenemos, digamos, algo que se le llaman las disposiciones generales. Estos son como los mandamientos del mecanismo de obras por impuestos, que son 8, que, digamos, habla de los principios rectores, ¿no? Disposiciones generales, digamos, son los mandamientos de la ley. El primero es libre concurrencia, digamos, bueno, casi todas las entidades públicas pueden eh, participar del mecanismo, según la última ley, y digamos, se participa en el mecanismo a través de un concurso público, o sea, nadie tiene prohibido participar de él. O sea, si eres una empresa privada que cumple con los requisitos del concurso, puedes participar, a igualdad de trato. Digamos, no puede haber preferencia entre en una empresa privada u otra porque sea más grande o más pequeña o aporta más tributos o no. Hay digamos, un principio es la igualdad de trato. La transparencia, se resalta mucho el mecanismo por ser transparente, muy transparente versus la obra pública, que ha sido muy cuestionada, sobre todo en los últimos años con el Club de la Construcción, que se vio, el caso de Lavajato también. La construcción ha sido muy criticada en los últimos años o muy cuestionada a nivel de corrupción. En este mecanismo sí resalta por ser transparente, digamos, el hecho de que una empresa privada que esté poniendo sus impuestos y su nombre en el proyecto hace que sea mucho más, bueno, que no se hayan identificado actos de corrupción a la fecha, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno esto. Genera competencia también. Ya se está viendo muchos casos de entre las empresas privadas compiten para financiar un proyecto, lo que hace los precios más competitivos también. Eficiencia perdón, eficiencia y eficacia, lo que, digamos, prioriza o, digamos, le pone en segundo plano los formalismos. Las entidades públicas deben dar celeridad a las actuaciones, resolver rápido, nada de que, oye, te apruebo la ampliación de plazo porque me demoré 30 días en emitir una resolución. Eso se trata de evitar aquí. Y bueno, aquí hay una ventaja que sí, al menos en lo personal, aunque es muy criticada, todavía considero que es una ventaja en el mecanismo, que es la opción de trato directo. O sea, tú tienes para solucionar controversias, tienes la posibilidad de, en lugar de ir directamente a un arbitraje, algo más duro entre abogados, puedes solicitar un trato directo en donde tú puedes sustentar con el máximo nivel de autoridad, ya sea el ministro o el gobernador regional,
ciertas decisiones que necesitas o ciertas aprobaciones que necesita el proyecto y se podrían aprobar mediante un trato directo. Obviamente eso tiene que estar justificado y demás, ¿no? Pero te da esta ventaja o esta ventana el mecanismo. Por otro lado, se prioriza el enfoque por resultados. Esto hablaba un poco sobre esto, más enfocado en sobre no hacer tan formalismos, no tener tantos formalismos en el mecanismo. La responsabilidad fiscal eh, es parte de los principios rectores también. Confianza legítima, que es algo que se prioriza mucho, sobre todo en las actuaciones o en las reuniones que hay entre las empresas privadas y las entidades públicas. Tiene que haber mucho de eso en la gestión de proyectos también. Se definen claramente que la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada, que es parte escrita del MEF, es quien canaliza todas las consultas e interpretación de carácter general de la norma, es decir, que es el ente rector del mecanismo. Antiguamente era Proinversión, en los últimos cambios ya la DGPP-PIB es el ente rector, es decir, si tienes alguna duda sobre cómo aplicar la norma, tienes que consultarle a ellos para que sea una opinión vinculante respecto a la aplicación del mecanismo, en cualquiera de sus fases, etapas o procesos, ¿no? Por otro lado, Proinversión tiene el rol, como bien lo dice, es un rol promotor, tiene, digamos, el pool o un poco lidera en cada sector o en cada región la idea de que más empresas se vayan involucrando en este mecanismo, que muchas más empresas se sumen, tiene ese rol, también brinda asistencia técnica, aunque no es de carácter vinculante, tienen profesionales con mucha experiencia en el mecanismo que son grandes soportes para los gobiernos regionales o para las autoridades en general y para las empresas privadas que se involucran en este mecanismo. Y además podría llevar procesos por encargo, es decir, algunas entidades públicas, si lo prefieren, podrían ceder a Proinversión el proceso de licitación de alguno de sus proyectos. Eso está permitido por la ley también. Las fases o las etapas del mecanismo son cuatro, que son bien marcadas, que es la priorización, que es la etapa inicial, que, digamos, promueve un poco qué proyectos van a salir o van a convocarse. Eh, Luego está la fase de actos previos, que es todos los preparativos legales, técnicos, administrativos para poder convocar un concurso. Es un proceso bastante tedioso muchas veces para las entidades públicas. Participa la Contraloría también en esta parte de actos previos. Y luego está el proceso de selección, que es, digamos, la parte más ágil del mecanismo. De hecho, el, la fase del proceso de selección podría, cuando hay un solo postor, terminarse incluso en 30 días o menos. Entonces es bastante ágil versus una obra pública, por ejemplo. Y luego está la fase de ejecución, que es muy similar a, a la obra pública tradicional. No lo vamos a revisar ahora, pero digamos, en grandes rasgos, son cuatro las etapas o las fases del mecanismo: priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución de obra. Entrando un poquito más a detalle de cada una de las fases, vamos a ver un poco de qué trata cada una. Como les había mencionado, la fase de priorización eh, lo que hace es validar qué proyectos las entidades públicas quieren o tienen interés de ejecutar. Básicamente es eso. Y tiene dos procesos o dos subprocesos, que es, digamos, la verificación de la capacidad presupuestal, si esa entidad pública tiene presupuesto, tiene dinero para financiar ese proyecto. En el caso de los gobiernos nacionales, es a través de una solicitud de capacidad presupuestal. Y para el caso de los gobiernos subnacionales,
aparece un término que es el tope CIPREL. El tope CIPREL es un monto de dinero que se le asigna a cada gobierno subnacional por el MEF. El MEF hace una serie de evaluaciones en función a ciertos componentes del presupuesto, ciertas cuentas del presupuesto histórico de las entidades y proyecta un monto hacia el siguiente año. Entonces, en junio de cada año se emite o se publica por vía decreto ley un tope CIPREL para las entidades subnacionales. Aparece la vigencia es de junio del año que se emite hasta el junio del siguiente año. Es un periodo de duración de un año. Y ahí sale, pues, cuánto tiene el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional, todos los gobiernos regionales, todas las municipalidades provinciales y distritales. Y también todas las universidades que están incorporadas en la capacidad CIPREL. Luego de que has validado que tu proyecto tiene capacidad de financiamiento, lo que tiene que haber es una formalización de que este proyecto es de interés de la entidad pública. Para, para un gobierno subnacional hay una sesión de consejo, es lo mismo o algo similar. Tiene que haber una resolución cuando es un gobierno nacional, una resolución de priorización firmada por el ministro. Y lo que pasa también en este proceso de priorización es que se designa las personas que van a llevar a cabo, que van a coordinar los siguientes pasos de este proyecto. Se nombran 6 personas, titulares y suplentes, y 3 titulares y 3 suplentes que van a llevar lo que se le llama el comité especial, que son las personas que van a liderar todo el proceso de obras por impuestos, incluidos los actos previos. En esta etapa, muchas entidades no se organizan bien y no conversan con las empresas privadas, así que termina pasando que algunas veces hay proyectos priorizados que terminan no, no, no concursándose nunca. Son proyectos que se priorizan. Hay un banco de proyectos que después de que cada entidad pública los aprueba, se le envía a Proinversión, lo podemos descargar en la página web de Proinversión y vamos a ver que hay muchos proyectos que no digamos, están en la lista priorizada, pero todavía no han sido convocados. Entonces, digamos, un consejo muy interesante para esta etapa es que se coordine con la empresa privada que alguno de estos proyectos pueda ser financiado para priorizar. Entonces, de tal manera que ya desde el inicio tienes un proyecto que tiene cierta garantía de que va a ser financiado, que va a llegar a ser ejecutado, ¿no? Entonces, esta etapa es la de donde la labor de preinversión de repente debería ser mucho más activa o tiene que ser mucho más activa, promoviendo justamente todos los proyectos o esta cartera que tienen las entidades públicas, ¿no? Entonces, ahí es la parte donde las relaciones entre las entidades públicas y las entidades privadas tienen que ser mucho más fuertes para que el proceso continúe sin ningún contratiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí la fase de priorización termina con una vez que se aprueba el proyecto mediante pues, la resolución de consejo o la resolución ministerial, se publica en el banco de proyectos priorizados que tiene Proinversión. Entonces, cualquier persona puede entrar a Proinversión y ver qué proyectos tiene cada entidad pública de interés. Habiendo cerrado esa etapa, ya con el proyecto publicado en Proinversión, entramos a la fase de actos previos, que no es otra cosa que los preparativos para que el proceso pueda concursarse. Ahí, y quienes están encargados de esta etapa de actos previos son los miembros del comité especial designados para este proyecto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elaborar las bases sobre las cuales se va a concursar. Eh, Se tienen que establecer los requisitos técnicos mínimos para el concurso, es decir, en el concurso
se establecen tres criterios. El criterio financiero, que se busca que quien financie el proyecto sea una empresa solvente, que tenga cierta cantidad de patrimonio para poder financiar sin ningún contratiempo el proyecto, que presente cierta documentación legal. Te piden en esta etapa que los requisitos normalmente están orientados a cuántos tributos hiciste en los años anteriores, cuántos impuestos declaraste, ciertas consideraciones financieras. Está la otra parte, que es la parte técnica, en donde ya te piden, oye, tienes el constructor que va contigo, tiene que haber presentado ciertos requisitos tanto a nivel empresa, es decir, tiene que haber ejecutado proyectos similares por tantos millones de soles, tiene que haber eh, pa- ejecutado obras en general de tantos millones de soles, tiene que tener cierta maquinaria o presentarse con cierta maquinaria en el proyecto. Se establecen eso en los requisitos de las bases, y además se pide pues una serie de profesionales. Y yo quiero que el líder del proyecto, el residente de obra, tenga esta experiencia, que hay un ingeniero de seguridad y medio ambiente, que tengas un ingeniero de calidad. Todos esos requisitos están establecidos en las bases. Con ese documento ya se puede solicitar lo que se le llama el informe previo a la Contraloría. Es requisito, antes de pasar a la etapa de concurso, que el informe previo de la Contraloría sea emitido. El informe o la solicitud de informe previo de la Contraloría incluye tres tipos de informes, ¿no? Es un informe financiero que, bueno, explica las condiciones sobre las cuales el proyecto fue priorizado, sustenta que la entidad pública tenga el presupuesto para ejecutar el proyecto. Por otro lado, va el proyecto de bases, en el informe previo, va un informe técnico, es decir, explica un poco el proyecto a nivel de el documento técnico que se tenga, valga la redundancia, ya sea estudio de preinversión, sea expediente técnico, explica ciertos detalles, consistencia técnica del proyecto. Y además un informe legal que, bueno, resume un poco los procedimientos que se vienen siguiendo en el proyecto. Entonces, esos tres informes incluyen la solicitud de informe previo de la Contraloría, sobre la cual Contraloría se pronuncia, y hay que esperarlo, digamos, ¿no? Tiene un plazo de ley que, si la memoria no me falla en este momento, son 30 días para que Contraloría General de la República se pronuncie respecto al proyecto. Normalmente envía ciertas observaciones que, digamos, la entidad pública no está obligado a subsanar, pero sí se recomienda que se implementen, ¿no? Eh, Hay, digamos, un informe que emite la Contraloría, que la entidad pública no está obligado nuevamente a levantar estas observaciones, pero sí por práctica las vienen ejecutando. Muchos financistas solicitan los informes previos de Contraloría antes de confirmar su participación en los proyectos. Entonces, es una buena práctica implementar las recomendaciones que hace Contraloría. Incluso algunos proyectos se han caído por un informe de Contraloría respecto muchas veces a consistencia técnica de repente, ¿no? Entonces, hay que esperar el informe previo, es clave para continuar en el proceso de obras por impuestos, y ya está definido que tiene que ser así, ¿no? Una vez que tienes el informe previo de Contraloría, ya lo que viene es la etapa de concurso. La etapa de concurso sí es un concurso público. El reglamento indica que debe publicarse en la página web de la entidad, tiene que publicarse en Proinversión también. Y si fuera el caso, la entidad puede publicarlo en el sistema de contratación, en la OCE también. Entonces, obligatorio es en la página web de la entidad, y en Proinversión es, digamos, optativo publicarlo en el portal de la OCE. Hay una convocatoria pública
donde se establece un cronograma y además se publican ya las bases aprobadas. eh, y en la convocatoria, luego, según el cronograma, hay plazos para expresar interés primero, es decir, todas las empresas que estén interesadas en financiar el proyecto van y se registran como postores, por así decirlo. Expresan tener interés en financiar ese proyecto. Ese es el primer hito del concurso. Luego de eso viene la etapa de consultas y observaciones a las bases. Hay una parte de un plazo para levantamiento de observaciones de la entidad pública, una publicación de bases integradas y una vez que ya las bases integradas son publicadas, empieza ya el plazo de presentación de ofertas, ¿no? Se cierra el plazo de presentación de ofertas. Cuando hay, una vez que las empresas privadas entregan sus ofertas, viene pues, la evaluación de las empresas privadas y los requisitos técnicos que se hayan presentado a través de un ejecutor. Y posterior a esto, pues hay una buena pro. No es obligatorio, muchas entidades públicas optan por hacer el concurso con la presencia de algún notario. No es obligatorio, pero siempre optativo, pero sí muchas entidades aplican esa buena práctica. Así que eso se cierra ya la etapa de concurso. La verdad es que la mayoría de concursos de obras por impuestos tienen un solo postor. Digamos, hay un solo financista interesado en financiar ese proyecto. ¿Eso por qué? Porque en los últimos, bueno, hasta antes del último año, el mecanismo estaba gobernado, por así decirlo, por las empresas grandes, las empresas que pagan tributos fuertes, las grandes que tributan las de grandes tributos, llámense las mineras, las cementeras, los bancos, eran quienes hacían obras por impuestos. Y la verdad es que no había mucho conflicto en financiar un proyecto. O sea, si dos empresas estaban interesadas en financiar un proyecto, pues formaban un consorcio y lo financiaban. Recordemos que la empresa privada no tiene un beneficio económico por financiar este proyecto. Es simplemente los beneficios de imagen o sociales los que se lleva. Entonces, pero en los últimos años ya ha empezado, a raíz de que otras empresas han empezado a participar en el mecanismo, ya hay cierto nivel de competencia. Incluso las constructoras pueden financiar los proyectos de obras por impuestos, está permitido por la ley. Así que ya se ha empezado a ver un poco más de competencia en los concursos. Luego, ya adjudicado el proyecto, ya con buena pro, una vez que se validen, que las ofertas tienen pues todos los requisitos establecidos en las bases, ya entramos a la fase de ejecución, lo cual incluye cierto plazo para, le llama la norma perfeccionamiento del convenio, que es una etapa en la que se presentan o se culmina la presentación de documentos, hay que presentar vigencias de poder actualizadas, las cartas fianzas que exija las bases, ya se empiezan es una parte administrativa en donde se presentan ya la documentación propiamente dicho y ya se da el proceso de firma de convenio. Les había comentado en la clase de modelo anterior que el mecanismo no contempla la firma de un contrato, sino que se le llama convenio, un poco se utiliza este término también para un poco expresar que la relación es conjunta, en este caso, no es que la empresa privada, aunque sí lo sea en la práctica, no es que la empresa privada sea un proveedor del Estado, está financiando, por eso se firma pues un convenio, ¿no? Una vez que tienes el convenio, procede a la entrega de terreno. A veces bueno, en esta lámina no se ve, pero a veces la entrega de terreno es para elaborar expediente técnico y otras veces es ya para iniciar la obra. En el caso que te entreguen el terreno para hacer expediente técnico, harás el expediente técnico, lo aprobará quien corresponda. Se habrá tenido que contemplar pues, los requisitos de los términos de referencia que se hayan establecido para ese expediente técnico, los que manden la norma. Se aprobará y luego ya entras a una segunda etapa que ya es la ejecución física del proyecto en sí. La ejecución de la obra inicia, eh,
Aquí el proceso es muy similar al de obra pública tradicional. Hay una entrada de terreno, tienes que llevar un cuaderno de obra con el supervisor. Hay valorizaciones mensuales. Es un proceso similar. Hay un supervisor contratado por la entidad pública que valida que las condiciones técnicas se estén dando en el proyecto. Y bueno, este es el proceso natural, digamos, ¿no? Hay una aprobación por parte del supervisor para cada actividad, se van ejecutando las actividades, se va avanzando en el proyecto, se valoriza de manera mensual, se van aprobando todas los documentación. El supervisor aprueba, se lo deriva a la entidad pública remite un oficio y así se van aprobando todas las valorizaciones mensuales. Existe la posibilidad de que hayan cambios en el mecanismo, digamos, no existe la figura de adicional o deductivo de obra. Lo que está contemplado es mayor trabajo de obra y trabajos realmente ejecutados para los deductivos de repente. Entonces, se utiliza mucho este mecanismo. También las empresas privadas tienen la potestad de presentar lo que se le llama solicitudes de cambio a través de un documento de trabajo, en donde se identifican ciertos errores que pudiera tener el proyecto a nivel de expediente técnico, deficiencias en metrados, ausencia de estudios. Eso está previsto en el mecanismo para, digamos, corregirse en el proceso, obviamente si es que hay una contraprestación adicional, es revisada y aprobada por el Estado, ¿no? Algunos proyectos de obras por impuestos pueden incluir la operación y mantenimiento de la infraestructura, así que muchas veces lo incluyen. Las plantas de tratamiento, por ejemplo, podrían incluir un contrato corto de operación y mantenimiento de 5 años o de 3 a 5 años, si la memoria no me falla, es más o menos ese plazo, en el que la empresa privada podría hacerse cargo de esa operación y mantenimiento. Y bueno, el proceso incluye la emisión de un certificado de inversión. En esta lámina se menciona certificado de inversión pública, Gobierno Nacional, CIP-GN. El nombre con el que lo conocemos todos es CIPREL, que es Certificado de Inversión Pública Regional y Local, CIPREL, o CIPRIL, también le llaman por sus siglas. Y bueno, esa es la parte en la que se valida que cierta parte de la obra o el 100% de la obra se ha completado satisfactoriamente y la empresa privada recibe estos certificados a cambio de su inversión. En proyectos cortos, este certificado es al cierre del proyecto, es un solo pago o un solo certificado al cierre del proyecto. Y en proyectos de más larga duración, mayores a 6 meses, estos certificados son trimestrales. Eh, Estos certificados son títulos valores, en realidad, prácticamente es como un cheque, son comercializables, la empresa privada los puede fraccionar, incluso si no los uso este mes, sirven para pagar el impuesto a la renta de las empresas que financian el mecanismo. Y si no lo usas, pues este año lo puedes revalorizar al siguiente. Me parece que la tasa es pequeña, es de 3%, pero lo puedes fraccionar si es que no necesitas usar todo este año. Lo puedes vender incluso. Se ha abierto un mercado secundario de transacciones de cipreles. Muchas empresas lo utilizan también. Así que, bueno, eso es un poco en términos generales lo que les puedo contar. Bueno, hay algunas láminas que explican un poco lo que les sigo comentando a nivel de las fases, a nivel de priorización, actos previos, lo que hemos ido conversando, está un poco en el concurso. Esta parte es interesante porque, digamos, detalla quiénes son los responsables de cada etapa en el concurso público. La convocatoria va por la entidad, luego hay la presentación de expresiones de interés por lado de la empresa privada. No pueden participar empresas que hayan sido impedidas según la ley 30225, es decir, quienes tengan sanciones administrativas para contratar con el Estado no pueden participar. Las formulaciones de las consultas son responsabilidad de la empresa privada y siempre tienen que estar sustentadas con
sus fundamentos sobre la normativa o carencias en las especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? Producto de la absolución de consultas, se puede modificar incluso el monto de inversión, que eso es una parte interesante. Las ofertas, las propuestas económicas van entre el 90 y el 110. Y bueno, en realidad el titular de la entidad puede cancelar el proceso de selección en cualquier momento, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o simplemente desapareció la necesidad, ya no quiero hacer el proyecto, o por un tema presupuestal que haya salido a lo largo del proceso, él podría dar de baja el concurso sin ninguna complicación legal, digamos, ¿no? Esta es la fase de ejecución un poco más abierta de lo que habíamos comentado también un poco. Y aquí, pues, algunos proyectos que siempre es bueno resaltarlos, los comentamos también en la sesión anterior para quienes no hayan podido estar. Puente Chilina, que es un proyecto tremendo de más de 200 millones de soles, hecho en Arequipa, se ejecutó bajo el mecanismo de obras por impuestos. Hospital de Illata, que financió Antamina, un proyecto muy interesante, con una arquitectura muy bonita, como lo ven ahí, en un terreno que tenía cierta variación de niveles, que se hizo un hospital muy bonito ahí. El COR de Arequipa, que es un proyecto exitoso también bajo la ejecución del mecanismo, me parece que BCP financió ese proyecto, bastante grande, como lo ven, alberga seguramente al futuro del país. Templo de Luren, que es un proyecto también bastante interesante por su complejidad arquitectónica, me parece bastante bonito también. Quienes tengan la oportunidad de ir a Ica, dense una vuelta, ha quedado bastante bonito. Es un templo católico que se destruyó en el 2007 con el terremoto de Ica, fue reconstruido bajo el mecanismo con el gobierno regional de Ica. Me parece que Shogun, que está en la zona, financió el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un breve vistazo de lo que vamos a revisar más a detalle en las siguientes clases. No sé, si alguien tiene alguna duda, aquí estoy. Si alguien quiere comentar algo sobre cómo va a ser la dinámica de las clases o demás, estoy aquí para escucharlos.